Un saludo cordial a todos los participantes en este Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Les presento la ponencia La enseñanza remota de emergencia y el conflicto con los procesos de aprendizaje, como ejercicio de reflexión sobre lo que ha venido pasando en estos últimos 2 años de nuestra vida educativa, y a partir de eso pues plantear para ustedes algunos retos que sean necesarios tener en cuenta de cara al aprendizaje y de cara a lo que significa la vida educativa. En este caso en particular hago un balance de cuáles son esos aprendizajes que hemos tenido durante este tiempo, y para ello pues ustedes están viendo allí en pantalla el reconocimiento de lo que ocurrió desde el inicio, cuando tuvimos que estar confinados en nuestros distintos lugares de vivienda, y todos los procesos sociales quedaron limitados o quedaron restringidos a la conectividad, ¿no? Y pues lo que nos empezamos a dar cuenta y que se convirtió en un aprendizaje social tiene que ver con esto de la evidencia de la desigualdad social, ¿no? Quienes tenían acceso, como en la imagen que ustedes están viendo allí, a un tipo de dispositivo y además de eso a conectividad vía Wi-Fi o a través de internet, pues podían tener cierto nivel de acceso. Quienes no lo tenían, y pienso en situaciones cotidianas donde nos hemos encontrado situaciones similares, pues se evidencia allí una desigualdad. Lo segundo que estamos viendo acá tiene que ver con la definición de qué es lo que estamos viviendo, y literalmente pasaban situaciones y se afirmaba, por ejemplo, que esto se llamaba aprendizaje remoto, educación virtual, asistida, etcétera. Realmente aquí lo que quiero precisar es que desde la UNESCO hace muchos años se define este proceso como enseñanza remota de emergencia, que está asociado o surge fundamentalmente en situaciones de violencia o de catástrofes naturales donde los niños no pueden volver a la escuela, y se tienen que empezar a generar estrategias para poder atender sus procesos educativos. En casos particulares, pues se enviaban guías o se enviaban videos. En lo que hemos vivido en los últimos 2 años, pues está toda la mediación de las tecnologías, de la conectividad, y a partir de eso pues se desarrollan procesos de forma sincrónica como el que estamos viendo allí, o de forma asincrónica, pero que tiene que ver dentro de esto que se llama enseñanza remota de emergencia, no educación virtual. El tercer elemento que ustedes ven allí pues es una necesidad que implicó la misma pandemia en términos del desarrollo de ciertas habilidades en el manejo de TICs. Entonces ya los profesores, los estudiantes tuvieron que conectarse a las plataformas, manejar otro tipo de recursos, acceder, descargas, uso de aplicaciones, uso de sitios web para hacer evaluación, etcétera, que no estaban calculadas, y casi que esto podríamos encontrarlo en lo que se llama Cristóbal Cobo el aprendizaje invisible. Tuvimos que aprender no haciendo necesariamente cursos de planeación ni manejo de plataformas, sino casi que de forma intuitiva desarrollar muchos de esos elementos. Y otro aprendizaje pues que está surgiendo con esto pues es la mejora en el acompañamiento de los procesos. A pesar de todo esto que estoy diciendo, pues también se va mejorando y estamos mucho más pendientes de nuestros estudiantes, y a partir de eso pues también se van generando estrategias. De otra parte, pues estamos haciendo el tránsito de un modelo de enseñanza analógico, dialógico, a otro virtual, visual y veloz, ¿no? Y allí vemos esta cara de este profesor que ustedes reconocen como una imagen viral de un profesor desesperado porque no sabía cómo usar ciertas aplicaciones, y para eso pues la metodología de lo virtual implicaba eso, ¿no? Otra característica que se está generando acá, que tiene que ver con un aprendizaje, es hablar a estudiantes sin rostro, ¿no? Y creo que más de uno de nosotros, de los que están aquí presentes, conectados, hemos vivido esta experiencia que está este profesor, donde solamente vemos cuadros con unas iniciales, ni siquiera vemos imágenes de los estudiantes, y pues es lo que yo denominaría pedagogía sin rostro. También pues hay una ruptura con la lógica de agencias internacionales sobre educación, y con eso me refiero a que nadie tenía esto presupuestado. Es decir, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano, ni ninguna de estas agencias que aportan recursos para la educación en los países estaban preparadas o respondieron a las necesidades. Entonces, ¿por qué? Pues porque la necesidad misma desbordó y no tuvieron tiempo ni tampoco se desarrollaron políticas para responder.
También pues se empieza a transformar esta visión que se tiene sobre la virtualidad. Pasamos de una virtualidad, o sea, el hecho de entender lo virtual con un alto proceso o proceso de autonomía, pasamos a una educación en pandemia a un alto nivel de heteronomía. Es decir, si el profesor no se conecta, no había clase; si no me enviaban la guía, pues no se desarrolla. Y pues parte de lo que eso puso en juego pues es la movilidad que tenían los estudiantes, y reconocer que lo virtual se convierte en un soporte o complemento de lo presencial. Y creo que ahí tenemos ese. También se plantearon cambios psicosociales. Creo que todos hemos sido testigos de la soledad y la introspección en la que viven nuestros estudiantes, el aislamiento, los miedos, etcétera. Pero que también de lado generaron estrés laboral en los profesores por el aumento de tareas y por todo lo que esto ha disparado. Y por otro lado, pues el fortalecimiento, como ya lo había dicho. ¿Qué retos tenemos por delante? Yo creo que aquí lo más importante es empezar a mirar qué ajustes curriculares podemos empezar a hacer a propósito de la variación en los ritmos de aprendizaje. Ya sabemos todos que nuestros estudiantes han venido teniendo esta afectación y tenemos que responder a eso. Cómo integrar recursos visuales y digitales en las dinámicas de aula, cómo implementar una interactividad responsable, al mismo tiempo que estar pensando cómo colectivo de profesores podemos ir alternando o generando nuevas prácticas docentes, resignificación de actividades. Y la invitación finalmente es a que los profesores no desistan, a entender que no podemos perder estudiantes, y que efectivamente pues hay que, en medio de toda la situación, negociar, buscar alternativas, y a partir de eso tener posibilidades de responder a esas necesidades. Y finalmente, pues lo peor que nos puede pasar, y yo creo que en esto sí quisiera ser muy enfático, es que no pase nada, ¿no? Ya hemos empezado a ser testigos de prácticas en las instituciones donde lo que no fue preocupación en términos de uniforme hace 2 años vuelve a ser tema importante, o tiene que ver también con las posibilidades que tienen los estudiantes de presentar sus trabajos. Entonces, si no es en físico, si no es impreso en el aula de clase, pareciera que no vale, ¿no? Entonces yo creo que es importante acá también tener en cuenta de que lo peor que puede pasar es que no pase nada.